Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una charla no oficial entre miembros del movimiento Zeitgeist. Surgió la idea de hacer una especie de comparación entre los sistemas capitalista, comunista y la economía basada en recursos sobre distintos aspectos. El tema de conversación fue idea de Ricardo, a quien ahora le doy la palabra para que nos explique un poco más. Bueno, hola, buenas tardes. Para hacer un pequeño resumen de por qué surgió la idea, era porque muchas veces me encuentro cuando hablo con alguien acerca de una economía basada en recursos, que lo ven como un sistema absolutamente utópico, lejano, imposible de llevar adelante. Y por otro lado, pues, muchos confunden, si uno lo que quiere es un comunismo, si uno lo que quiere es otro tipo de capitalismo. Entonces un poco se me ocurrió la idea de comparar algunos aspectos de la vida cotidiana en los tres sistemas para mostrar dos cosas. Una es la diferencia de ese aspecto de la vida cotidiana en cada uno de los sistemas, y la segunda es que como la economía basada en recursos hoy es un modelo teórico que todavía no ha sido puesto en práctica en ninguna región del mundo, la segunda es mostrar que no se está tan lejos, que ya existen sistemas que podrían, digamos, funcionar perfectamente en una economía basada en recursos. No tenemos que inventar demasiada cosa nueva para que ese sistema funcione. Entonces, lo que hice fue un cuadro donde dividí distintos aspectos de la vida cotidiana, cómo funcionaría en el capitalismo, cómo funcionaría en el comunismo, a mi criterio, y cómo funcionaría en una economía basada en recursos y qué hay, digamos, qué funcionalidades ya existen para que eso funcione en una economía basada en recursos. En principio, se me ocurrió empezar para debatir el tema de producción de bienes esenciales y de bienes no esenciales. En el capitalismo, la producción de bienes está basada en la oferta, es decir, que la producción crece año tras año sin importar las necesidades reales de consumo. Luego, una vez que está hecha la producción, se induce al consumo forzoso de la producción mediante promociones, campañas de marketing. Así que se impone la venta de esos productos de una forma muchas veces salvaje. Aparte de eso, se aplica el concepto de obsolescencia planificada en la fabricación para deteriorar intencionalmente la calidad y la vida útil de los productos. Esto, dentro del capitalismo, digamos, este mecanismo tiene varios aspectos negativos. Por empezar, es la producción de desperdicios, que es la principal causa de contaminación y de deterioro del medio ambiente. La utilización descontrolada de recursos no renovables, que provoca su agotamiento y su extinción. La deforestación, por ejemplo, que es una de las principales causas del calentamiento global. Todos estos son aspectos negativos que tiene la producción dentro del sistema capitalista y que parece ser imposible solucionar dentro del propio sistema capitalista, porque requeriría cambios que van en contra de su propia naturaleza, de su propia esencia. Para mí quedó muy de manifiesto durante la pandemia que es así. Pues al detenerse la producción de bienes y de servicios, mejoraron notablemente las condiciones medioambientales, pero se deterioró dramáticamente la calidad de la vida humana. Bueno, no sé si hasta acá alguno quiere comentar algo. Bueno, yo comentaría que el capitalismo, por lo menos la producción de bienes esenciales, tomando en cuenta que el capitalismo es un subsistema de un sistema monetario, que básicamente cuando se produce algo no va a satisfacer las necesidades de la gente necesariamente, sino es una mercancía más, básicamente, los bienes. Como mercancía se pretende vender, pretende adquirir, intercambiar por dinero, y así la empresa obtiene ganancias.
mencionando de la pandemia rompía cadenas. O sea, por ejemplo, hubo restaurantes que cerraron y ellos compraban bastante verduras, cebollas, tomates, etcétera. Y las empresas sí, las empresas que vendían eso, o sea, los pequeños productores o grandes productores que suministraban esas verduras a los restaurantes, perdieron muchísimo dinero. Y por romper esa cadena, esas verduras no fueron suministradas, ese excedente no fue suministrado a la gente que lo necesitaba, porque no tenían el dinero y porque no existe en nuestra cadena económica buscar necesariamente satisfacer la necesidad de la persona, sino adquirir dinero. Entonces, provoca un montón de desperdicio de comida. A veces le conviene más a una empresa casi que botar, desperdiciar la comida que regalarla. Esa es una de las contradicciones de las locuras del capitalismo que, bueno, que sí o sí deberíamos cambiarlo, ¿no? Por un sistema mejor. Quería comentar algo acerca de la obsolescencia planificada, que es algo de lo cual venimos hablando en el movimiento Zeitgeist casi desde el principio, eh, pero tal vez sería, a mi entender, necesario reformular el tema, porque hay casos en que la obsolescencia planificada ha sido probada, pero en muchos casos es muy difícil de probar y me preocupa que hasta tanto no podamos probarla quede como una hipótesis de conspiración y eso nos resta credibilidad. Digo, para el afuera, nosotros sabemos que, digamos, en el sistema monetario todo vale eh, para conseguir ganancias, pero bueno, siempre hay que probar esas hipótesis, si no sabemos que derivan en cualquier cosa. Obviamente, como digo, esto es un tema del movimiento SAI desde el principio, no es de ahora, de lo que señaló Ricardo, por supuesto. A mí me parece más importante señalar que el proceso de producción que está orientado a obtener ganancias, de por sí deja de lado otros aspectos, ya que lo que importa es que el producto se venda y que el dinero que ingresa sea mayor al que se gasta en producir. Esa forma de producción es inherente al sistema capitalista. Podríamos llamarla, no sé, obsolescencia por producción orientada al lucro. Además, la competencia acentúa la necesidad de reducir los costos para que el consumidor elija el producto que más le conviene a su bolsillo. La persona que es pobre no va a tener alternativa de elegir entre todas las opciones disponibles, sino que va a tener tal vez que comprar un producto más barato. Entonces se van a producir bienes de mala calidad a propósito para cubrir esa demanda de bienes baratos. Por supuesto que hay casos en que se compra la marca por obra y gracia de la publicidad, y en esos casos los productos se pueden vender a precios más altos y por ende el fabricante podría gastar más en producir. Pero el consumidor no tiene forma de saber a priori si el producto realmente está fabricado mejor, va a ser más durable y va a cumplir con lo que se promete. Resumiendo, diría que todo proceso de producción que no está orientado principalmente a conseguir el producto más durable y útil para el consumidor, sí o sí va a hacer un uso ineficiente de los recursos naturales. Y eso trae aparejado que extraigamos más recursos naturales y originemos más residuos a partir de todos esos productos que son cada vez más descartables. Yo agregaría lo que dijo Diego, que además en este tipo de sistema no habría incentivo para reciclar nada ni por lo mismo que dijo Diego, que al fin y al cabo sería otro aspecto de la eficiencia técnica de producción, digamos, reciclar o no algo. Y en el sistema capitalista se busca externalizar esos costos. Probablemente sería imposible producir cualquier cosa si uno se hiciera cargo de los costos ambientales de cada cosa que produce, porque básicamente socavaría
la empresa. Claro, se terceriza eso, se manda a otro lado. En muchos casos se estaba mandando a China, después vimos que China en un momento dijo, basta, no me manden más porque no me conviene, y se está mandando a otros países del sudeste asiático, por lo visto. Pero en un momento eso sí deja de convenir. No es la panacea que nos habían pintado, que nosotros mismos creíamos hace unos años. Acá dice la gigantesca producción de desperdicios es la principal causa de contaminación. Ahí quizás habría que aclarar que no es solamente la producción de desperdicios, sino que toda la forma que tiene desde la extracción, el transporte, la producción, la distribución, es lo que está generando contaminación y deterioro. No me quedaría solamente en la producción de los desperdicios. Y respecto a lo de la obsolescencia que se estuvo hablando, creo que coincido con lo que dice Diego, que estamos un poco cortos de respaldo ahí, pero también habría otras formas de obsolescencia para agregar, ahora no me están viniendo a la mente, pero tengo recuerdos de otros tipos de obsolescencia, de haber leído o haber escuchado por otros lados. Eso también podríamos agregarlo teniendo en cuenta eso que mencionaste, ¿no? La falta de soporte que tenemos para eso. Por ejemplo, con respecto al tema de la obsolescencia, la moda. Para mí la moda es un sistema de obsolescencia planificada también. No sé en ese sentido qué piensan ustedes. Y así como la moda existen un montón de aspectos. Digo, únicamente no menciono la obsolescencia planificada como algo que está orientado a que se rompa dentro de un año, ¿no? No hablo del tema de las impresoras, sino que es un poco más amplio el tema. Claro, igual, por ejemplo, yo soy del mundo tech, soy programador y lo veo a diario. Por ejemplo, no se diseñan productos, no se diseñan computadoras modulares, resistibles, que si se dañó algo puedas cambiarlo con un componente. Obviamente hay casos donde técnicamente es muy complicado, pero primero pero no es imposible si es que existiera cooperación entre varias empresas y no existiera la ganancia. Hoy en día hay leyes en algunos lados donde se impide reparar componentes que tú compras. Entonces tú vives como alquilado, no sé, como que tú compras un carro y no puedes abrir el motor y repararlo porque estás violando qué sé yo, la autoría de la propiedad intelectual de estos creadores de ese producto. Es una forma de obsolescencia y eso hay mucha evidencia, o sea, eh, no ahora aquí no tengo las fuentes, pero seguramente en algún momento podría pasar el respaldo. Y precisamente lo que ha hecho triunfar al Internet y a lo que tenemos hoy en día como los programas, el software, el mundo digital, ha sido la elaboración de estándares, la elaboración de que varias empresas al mismo tiempo se van a un foro y coinciden en usar una sola versión de esto y entre todos tratar de mantenerlo. Y eso sirve como autopista para, bueno, luego obviamente tratar de colocar encima como la capa de los productos que ellos venden y luego sacar dinero de eso. Pero, por ejemplo, Microsoft, una de las mantras de ellos eran usar una frase que se llama adoptar, extender y extinguir, que básicamente es tratar de forzar a la gente a usar su propio producto y colocarle patentes y como ya Microsoft tiene, es probablemente el sistema operativo más usado, 90% casi del planeta, por lo menos en escritorio. Mucha gente a la hora de abrir un documento, siempre dice documento Word, en vez de decir un documento de editor de texto. A la hora de tú usar un sistema distinto, un programa distinto para abrir ese Word, no te va a abrir igual. Primero porque no está estandarizado precisamente esa herramienta y como está estandarizado esos formatos, no os lo vas a representar igual porque no tienes acceso a eso.
Y de una u otra forma estás rompiendo la estandarización por darle beneficios. O sea, esa empresa está buscando mantenerse en el sistema cada vez más, o sea, tratando de mantener su estatus. Y al mantener su estatus y tener esa búsqueda de crecer y ser la empresa dominante en el mercado, va a hacer cosas que no son muy éticas desde mi punto de vista y muchas veces no son legales. Hay muchas demandas incluso de leyes antimonopólicas en Estados Unidos a Microsoft y hay muchos ejemplos. Entonces, eso es una forma de obsolescencia porque no es muy eficiente que algo no sea modular o estándar, ya que tendrías que siempre usar una herramienta propia de esta empresa para poder usar algo que fácilmente podrías programar tú en poco tiempo y hacerlo mucho mejor incluso. Pero bueno, eso es código cerrado y no sabes primero si eso está bien, si es eficiente o si incluso tiene cosas detrás que hacen que cada cierta actualización tengas que instalar algo nuevo y no hacerlo funcional. Pero bueno, para no extenderme, lo dejaré hasta aquí. Claro, sí, obviamente, está bien lo que dije, es que hay muchos casos probados, pero bueno, eh, digamos que es más amplia la obsolescencia que esos casos en que deliberadamente se hace que el producto deje de funcionar en determinado momento o que no se lo pueda reparar como contabas tú, que es por ejemplo, también hay impedimentos físicos para reparar, como la mayoría de los celulares que vienen ahora que no le podemos ni cambiar la batería. Yo a lo que iba es que si bien existe la obsolescencia planificada, existen otras formas en que se produce un bien que a la larga va a dejar de funcionar o va a dejar de servir y que bueno, que podríamos producir mucho mejor si colaboráramos, así como dijiste, Darwin, y buscáramos la mejor manera de producir. Estamos de acuerdo. Creo que tiene que ver mucho con la forma, con la mentalidad de este sistema. Capaz no deliberadamente voy a decirle a la gente va a dejar de usar esto, sino que no pensamos en que tal vez si dejamos la competencia a un lado y abriéramos todo, podríamos encontrar mejores formas de ser más durables y mantenibles los productos. Claro, y en eso viene el tema que mencionó Ricardo de la moda, es un tema cultural impulsado por el marketing y que también hace que descartemos cosas que todavía sirven, ¿sí? Podría mencionarse como otra forma de obsolescencia, podríamos hacer categorías de obsolescencia, eso puede ser una tarea para la casa. Este, es algo para ampliar. Yo creo que había una distinción entre obsolescencia planificada y obsolescencia intrínseca, siendo la planificada cuando, por ejemplo, una empresa planea cuándo se va, más o menos cuál va a ser la duración de un producto para forzar a compras repetidas, y la obsolescencia intrínseca tendría que ver con todos los incentivos para reducir el costo del producto. Creo que por ahí venía la cosa. Por lo menos con respecto a esas dos, a esa distinción básica entre dos tipos, que creo que en el libro de El movimiento Saiges definido es la que aparece. Sería más o menos como lo que yo estaba, lo que mencioné al principio. Ricardo, no sé si quieres continuar. Bueno, dale, seguimos. Acá a lo mejor ustedes conocen mejor que yo, pero lo que hablamos recién era sobre los métodos de producción en el capitalismo. En el comunismo, yo la idea que tengo es que el Estado decide los bienes que se producen y determina la estrategia de distribución en la comunidad de esos bienes. Entonces queda en manos del Estado, digamos, hacer una producción más dañina o menos dañina, por ejemplo, para el medio ambiente,
o que contemple los recursos naturales o que no los contemple. Y el aspecto negativo que yo veo en esto es la falta de libertad individual en la elección de los productos que se necesitan o se desean consumir por los miembros de la comunidad, porque en general en estos sistemas el Estado es el que decide lo que a cada uno le toca. Y ustedes a lo mejor pueden ampliar mucho más. Sí, bueno, depende de cómo definamos el concepto de comunismo, tomando en cuenta que según por lo menos el marxismo, el comunismo es un sistema de producción que no ha llegado en la práctica. Sin embargo, mucha gente llama comunismo a lo que los marxistas llaman socialismo, que básicamente el Estado, a través de representando al proletariado qué sé yo, a la clase obrera, decidiendo las políticas económicas, básicamente. Y eso podría ser lo que mucha gente llama comunismo, lo que pasó en la Unión Soviética, básicamente, ¿no? Donde el Estado, que termina siendo al fin y al cabo, si no tiene un mecanismo completo de cómo decide la gente obrera se organiza, pues al fin y al cabo son representantes políticos que según lo que ellos consideran que es correcto para, para seguir manteniendo el comunismo, pues ellos van a hacer las políticas que toman en cuenta, ¿no? Y bueno, hay muchos, no sé mucho de historia de la Unión Soviética, pero he leído muy poco donde se habla de que precisamente no hay mucha diversidad de productos, de bienes o servicios en cuanto al capitalismo. Se usaba, se vendía casi la misma ropa o casi los mismos zapatos, etcétera. Pero vamos, hay mucha tela que cortar también. Han habido países socialistas, entre comillas, que tienen pequeños productores y no por eso esos pequeños productores no podrían comerciar también y crear y no sé, y tener sus pequeños elementos de comercio donde el Estado no puede decidirlo todo porque se hace casi inmanejable. Y bueno, existen esos pequeños productores que mantienen otras formas de intercambio que no es muy distinto al capitalismo. Entonces, no es como que ceros y unos, sino como que es más un espectro. No lo veo así. No sé si quedó claro, si no me ampliaré un poco más después. Por mi parte, coincido, sí, en realidad no, por ejemplo, Marx no definió cómo sería el comunismo, o sea, no dio un plan serio de cómo tendría que, que ser. Si bien hay mucha bibliografía al respecto que desarrollaron después sus seguidores, y si es que nos referimos al comunismo como lo que propuso en un principio Marx. Y por otro lado está lo que el común de la gente llama comunismo, que como dices bien, Darwin, es una primera etapa y que en algunos casos ni siquiera llega a ser esa primera etapa llamada socialismo, porque ni siquiera se llega a estatizarlo o a socializar los medios de producción. Más allá de eso, yo creo que lo importante sería decir cuál es el método que se utiliza para la producción. Y nosotros siempre ponemos por delante el conocimiento obtenido por la humanidad a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, creo que va más por ahí la diferencia que podamos encontrar entre otras formas de colectivismo, por decirle de alguna manera, y la economía basada en recursos. No hace falta tanto buscar una diferencia que no es, en la cual no podemos ponernos de acuerdo. Bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero digamos como que hay muchas ideas de lo que es el comunismo que no son realmente las ideas que representan a todas las personas comunistas, digamos, que tienen esa ideología. No todos
Algunos así admiran a Stalin, por decir alguno, o a Mao, pero hay otros que no, que incluso repudian ese totalitarismo. Entonces, por ese lado creo que no, no podemos hacer una definición de lo que es comunismo y por lo tanto atribuirle ciertas particularidades. Pero sí, por lo general, yo creo que no tienen ese enfoque que tiene la economía basada en recursos, el enfoque de crear con la mayor eficiencia, utilidad y respetando el medio ambiente lo más posible. Sí, yo estoy de acuerdo. Existen muchas ideologías de comunismo, anarcocomunismo, o el stalinismo, trotskismo, o sea, un montón, y muchos precisamente difieren en cosas de cómo el Estado debe manejar los asuntos políticos y económicos, pero tal vez en lo que podríamos decir que sí coinciden es que precisamente tienen el colectivo es lo que premia, o es el objetivo, cumplir eso. Pero, y coincido con lo que dice Diego, carecen de, por lo menos no conozco ningún autor comunista o que se identifique con alguna de esta ideología que tome en cuenta la necesidad de hacer las cosas técnicamente eficientes, modulares, resistentes y que tome en cuenta el ciclo de energía ecológico, básicamente, que toma en cuenta la economía basada en recursos, respetando el medio ambiente y no rompiendo esta dinámica que, si rompemos esa dinámica, terminamos perjudicados todos. Entonces, la decisión no puede ser simplemente por unos burócratas en el Estado pensando que es mejor para el Partido Obrero, no, es algo mucho más complejo que eso, por lo menos desde el lado de la economía basada en recursos, ¿no? Bueno, si les parece, vemos cómo sería el sistema de producción en una economía basada en recursos a mi criterio. Respecto del comunismo, creo que ustedes han dicho todo, creo que no hay nada más para decir. Sí, sí, muy bien, Ricardo. Continúa, por favor. Bueno, y en una economía basada en recursos, a diferencia de cómo funcionaría en el capitalismo y cómo funcionaría en el comunismo, yo pensé en una separación entre producción de bienes esenciales y producción de bienes no esenciales. La producción de bienes esenciales estaría basada en una media estadística, entonces se produce en base a esa media estadística de consumo real que se va renovando periódicamente a medida que se va conociendo lo que se necesita producir, más algún margen de reserva preventivo, porque, bueno, debe variar. El aspecto positivo de esto respecto a los otros sistemas, que hay libertad individual de consumo y que esa libertad de consumo afecta directamente a lo que se va a ir produciendo, entonces depende de la demanda y no de la oferta lo que se necesita producir. Esta libertad de consumo no estaría condicionada ni por la publicidad, ni por el marketing, y debería, porque sería obligatorio, por decir así, en una economía basada en recursos, debería priorizar el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. En el caso de productos de bienes no esenciales, directamente estaría basada en la demanda. Alguien quiere un producto, lo pide a la fábrica lo produce y después se lo enviará, entrará en una cola de espera a la gente para recibir el producto, pero lo importante es que esa fabricación es personalizada y debería racionalizar los recursos y el cuidado del medio ambiente. Entonces pasa lo mismo, el aspecto positivo es que hay libertad individual de consumo y se prioriza el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, que es lo más importante que diferencia de este sistema del capitalismo y del comunismo. Y algo importante que quiero destacar,
esto no es una utopía o no estamos pensando en un sistema de producción imposible de llevar a cabo. Es un sistema de producción que utilizaría mecanismos que ya hoy existen y funcionan en el mundo entero. Sistemas informáticos, aplicaciones mobile o web que permiten a uno hacer la solicitud de lo que quiere, la fábrica recibe la solicitud, fabrica lo que fabrica, se establece la distribución. Todo eso ya existe. No necesitamos crear nada nuevo, nada especial para poder llevar a cabo esto. Y eso es lo que para mí es muy destacable, que no estamos hablando de un nuevo sistema teórico que todavía no está puesto en marcha, no ha sido probado en ningún lugar, y que requiere cosas que no existen, requieren mecanismos que ya existen y están probados. Esto para mí es un dato importantísimo. Bueno, a mí me encantó, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Eso nada más puedo decir por el momento. ¿Alguien quiere agregar algo? Darwin, o Marcos, o Sol. Bueno, a mí lo que se me ocurre por ahí es que quizás se podría desmenuzar también qué otros condicionantes hay de la producción, digamos, además de la demanda. Si habría alguno otro. No sé si a alguien se le ocurre algún otro. Bueno, igual ahí Ricardo puso priorizando el cuidado del medio ambiente y de los recursos, así que en cierto modo ahí lo estaría cubriendo. No sé. Yo quería repetir esto, me parece importante. Siempre la idea de esto, de estas diferenciaciones entre un sistema y otro, es para cuando uno expone o habla con alguien que no sabe lo que es una economía basada en recursos, que nunca escuchó de qué se trata, y que cuando uno se lo dice de entrada piensa que es cualquier cosa, que es una utopía, que es algo imposible, que es algo irracional. Me parece importante tener claro tratar de tener lo más claro posible cómo funciona en un sistema, en otro, cómo funcionaría en una economía basada en recursos, y si ya hoy es viable con los mecanismos que tenemos, que ya funcionan en el mundo. Me parece que es importante, porque si no todo parece algo utópico, imposible de realizarse. Es lo que habitualmente me pasa con las personas con las que dialogo de esto y piensan que no se puede salir de estos dos sistemas, capitalista y comunista. Bueno, en ese sentido como que no dijimos prácticamente nada, simplemente dijimos que si existe la demanda y se cubre la demanda teniendo en cuenta el medio ambiente y los recursos. Por ahí surgiría, hablando con otro, la pregunta, y bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sabes qué recursos podés usar y cuáles no? ¿Cuál es el impacto de la producción de una cosa o la otra? Y bueno, había que ahí empezar a desmenuzar, digamos, qué sería eso. Por ejemplo, el reemplazo de la eficiencia de costos que hablábamos antes con el tema del capitalismo, que incluso existiría en el comunismo, en los tipos de comunismo que se le ocurran. Esa eficiencia de costos, compararla con una eficiencia técnica, digamos, o sea, y cómo se implementaría semejante eficiencia técnica. Hay tanta cantidad de silicio en el planeta, ponerle que podemos contarlo de alguna forma, hacer una estimación científica. ¿Qué dije silicio? No sé si, no entiendo nada, no sé qué sería el silicio. ¿Cuánto, qué sé yo, cuánto de oro hay en el planeta y si es razonable hacer un inodoro de oro? El clásico ejemplo es, bueno, ¿cómo operaría ahí el sistema de producción, digamos? Los criterios, ¿cómo se aplicarían, digamos? Yo creo que ahí entra en juego eso, la capacidad que tendríamos para hacer tracking de los recursos y del efecto de la producción en el medio ambiente. Sí, bueno, precisamente alguna idea de Fresco explicando la economía basada en recursos, él decía que lo primero que él iba a hacer era un estudio. ¿Con cuántos recursos contamos en el planeta? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas bocas hay que alimentar? Y poner prioridades, siempre. Es más prioritario producir comida, qué sé yo, que algunas otras cosas. Que, no sé, un PlayStation 10, no sé, algo así por el estilo. Obviamente, el tema de la producción, él hablaba de
de tomar en cuenta, tener como en tiempo real, esto es algo muy a la cibernética, en tiempo real, la disponibilidad de recursos que hay, qué sé yo, cuántos, medir, no sé, cómo está el suelo, si hay irrigación en el suelo y ya no se puede producir, o sea, producir la tierra, cuántos árboles tenemos, y eso, tenerlo todo computarizado, no muy distinto a lo que describe Jeremy Rifkin con el Internet de las Cosas. Y hay otras ramas también que lo describen, cómo capturar, tener la disponibilidad rápida de los recursos y tomar en cuenta el impacto de ese recurso y también en los valores que tienen las personas para, no sé, desear algún tipo de producto que tal vez no tenga sentido, como, qué sé yo, qué pasa si yo, no sé, yo acá Jeff Bezos, si le da la gana, puede comprar una isla prácticamente porque tienen dinero. Obviamente, en una economía basada en recursos, yo diría que sería inmoral. Toda la gente diría eso es completamente inmoral, tratar de acaparar todos los recursos tú por tu cuenta. Hoy en día, de una u otra manera, casi que se aplaude a aquellos que tienen mucho dinero y de una u otra forma lo están haciendo. Tomaría en cuenta que también la propiedad, la forma que vemos de propiedad hoy en día sería muy distinta a una economía basada en recursos, tomando en cuenta que pensaríamos más que todo en que las cosas fueran accesibles, o sea, existieran centros de acceso. Si yo quiero, tú no quieres un carro específicamente, tenerlo todos los días y cuando ya no lo usas guardarlo, no, al contrario, tú lo que quieres es ir de punto A al punto B y eso lo vas a usar, no sé, 30 minutos, 40 minutos, tanto tiempo, poniendo un ejemplo, y tal vez no quieres tenerlo. Tal vez casi que la gente diría, oye, pero qué fastidio tener que yo tenerlo y que tener que guardarlo y hacerle mantenimiento. Eso bajaría mucho en cuanto a tantos carros se tienen que producir, hoy en el sistema actual, pues casi que se incentiva que cada persona tenga un carro y se sienta realizado por ello, y una casa. En una economía basada en recursos se propone que veamos las cosas más desde el punto de vista funcional, pero obviamente para eso se requiere un cambio en los valores de la gente, y ese cambio en los valores y cultural también influiría en lo que la gente demandaría en, en cuanto a el sistema de producción. No creo que sea algo completamente estable, o sea, vaya a ser por mucho tiempo el mismo sistema de producción, o sea, tendrían las mismas variables, tal vez cambien algunas cosas, pero creo que se tomaría en cuenta que habrían centros de acceso, así como bibliotecas. Tú vas a la biblioteca, usas el libro por tanto tiempo, luego lo regresas, igual con muchas cosas que hoy en día nosotros usamos como propiedad. Esto ya es algo que más o menos en algunas tendencias se están haciendo, incluso en el mismo sistema capitalista que le llaman la uberización de la economía. Obviamente tiene sus consecuencias negativas, pero hay cosas interesantes. De hecho, es algo que propone Peter Joseph en el libro El nuevo movimiento de los derechos humanos, de 5 cosas para movernos a una economía distinta, es movernos a una era de acceso, más de propiedad, y precisamente la economía basada en recursos habla de tratar de tener más acceso. Eso no quiere decir que no tengamos cosas personales, como, qué sé yo, un cepillo de dientes, que sea nuestra propiedad, pero no tiene mucho sentido producir muchas cosas si lo vamos a usar muy poco tiempo. Pensar en esa manera, ¿no? Yo agregaría que también, ya que se tiene que producir menos, porque si la propiedad está orientada al uso, y ponerle que usamos un auto el 5% del tiempo que lo tenemos, quizás con el 5% de los autos en el planeta ya estaríamos cubriendo la necesidad de transporte, si es que el auto realmente es un transporte eficiente, ¿no? Pero podría haberlos igual. Eso implicaría bueno, que tenemos que producir menos, por un lado, y por otro lado, produciríamos el mejor producto posible. Obviamente teniendo en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos, pero ese también es un aspecto interesante, que
no hay gamas de productos, porque tampoco hay gamas de personas en esta sociedad. Todos tienen el mismo acceso a a todos los bienes que la sociedad produce y se produciría lo mejor posible, dadas las condiciones naturales. Sí, yo estaría de acuerdo con agregar que hay una charla de Peter Joseph en una conferencia del movimiento Zeitgeist donde habla de una sociedad post-escasez y escribe una ecuación, un algoritmo de cómo debería más o menos tomarse en cuenta, orientarse la producción, y habla mucho de la eficiencia energética, tratar de medir muchas cosas en base a la energía. Eso es algo que de hecho comentaban el movimiento tecnócrata, movimiento que Fresco se inspiró mucho de allí también. Pero bueno, no tengo tan clara la charla, fue hace años que la vi, pero creo que estaría bueno repasarla en algún momento que quisiéramos desmenuzar más a detalle el tema de la producción. Nada más agregaría, ya que estamos hablando mencionaste el tema de los bienes que no serían de uso compartido, digamos, que mencionaste el cepillo de dientes. Por ahí podríamos establecer, aparte de esos bienes de higiene personal, que conviene que no sean compartidos por un tema de salud, por ejemplo, podríamos contemplar los bienes que contienen información personal. O sea, esto es algo que seguramente le preocupa a todos, que nadie le revise el celular, por ejemplo, o una computadora también podría entrar como un bien que contiene información personal. Si esos bienes fueran de uso compartido, se provocaría un perjuicio a las personas y además sería un uso ineficiente, al contrario de lo que sería el uso en otros bienes. ¿Por qué ineficiente? Porque, bueno, si uno juntó una información y la pierde, para uno pierde tiempo y, bueno, se puede provocar incluso una pérdida que afecte al sistema en sí, si la información por ahí le servía para arreglar algún problema del sistema, digamos. No sé si me explico. Y yo creo que no tiene mucho sentido que sea compartido, que habrán cosas personales, no sé, tal como hoy en día hay gente que tiene su diario personal y que es algo muy íntimo. En la computadora también termina siendo a veces algo muy personal, muy íntimo y tiene sentido que no cada una persona tenga un sistema compartido, ¿no? Para eso, habrán momentos donde sí hay compartidos. Hoy en día compartimos el Internet de una u otra forma. Tenemos mucha gente administra o tiene su propia nube, lo que se llama computación en la nube, donde se guarda en Google Drive sus cosas personales, etcétera, y no sería muy diferente en una economía basada en recursos, pero tomando en cuenta que, bueno, probablemente haya gente que tenga sus servidores propios, no sé, ya estoy imaginando mucho, y ese servidor propio sea su computadora y simplemente exista un dispositivo donde puedas acceder a a ese servidor. Y ese dispositivo tal vez sí sea compartido, tal vez no, depende mucho de lo que se quiera lograr. Y bueno, tomando en cuenta que también, o sea, a la hora de ser una economía basada en recursos, por lo menos desde el punto de vista que aprendí de Fresco, él hablaba de casi todo, de cómo se comunicarían el transporte, cómo sería la distribución de bienes. Eso ya no va, no va tanto a la producción, sino más a la distribución. Y en la distribución, creo que ese punto no lo tocamos en el cuadro, pero bueno, lo mencionaría tal vez, que en la distribución hay maneras más eficientes de ir de un punto A a un punto B. De hecho, existe una rama que se llama investigación de operaciones, que fue desarrollada en los años, creo que en los 60, los 50. Fue inspirada mucho por la guerra, donde había que precisamente ser muy eficientes con los recursos para tratar de ganar la guerra. Se desarrolló esa disciplina que hoy en día muchas empresas la utilizan para tratar de
precisamente optimizar costos, obtener ganancias en cuanto al no gastar no combustible y energéticamente ser más eficiente, y eso a veces se traduce en beneficios económicos y lo usan para tratar de suministrar su cadena de productos. Y bueno, no sería muy distinto en una economía basada en recursos. Precisamente Fresco hablaba de que él diseñaba las ciudades circulares porque el camino más rápido de un punto A a un punto B es una línea recta, y bueno, en la ciudad circular siempre se pensaba en precisamente en eso, en tratar de acceder más rápido y no hacer mucho gasto de energía. Y hablaba también de que en una economía basada en recursos es producir, tratar de, si se puede producir localmente algo, hacerlo, y no hoy en día que mucha gente trae cosas de China. En China es barato por la mano de obra, que es muy barata, y llega a costos baratos acá, excepto, bueno, sí, obviamente hay que agregar la importación y todo, y de todo el gasto medioambiental que hay que hacer, y sigue siendo barato. Es algo que no tiene mucho sentido. En una economía basada en recursos se pensaría primero en tratar de producir primero localmente, y si se puede, eso que se está produciendo, distribuirlo aquí mismo, ¿sí? Y solo en casos donde no se pueda, tratar de llevarlo a otro continente. Eso lo explica Peter en el documental Seguir Moving Forward, en la tercera parte que se llama Tierra, Proyecto Tierra. Y en la economía basada en recursos, una presentación didáctica se queda mucho mejor explicado de lo que lo estoy haciendo ahora, con dibujitos y todo, y está bueno cómo se piensa desde el punto de vista de sistemas, más que, más que una solución simple, una línea, algo muy consecutivo, ¿no? Eh, Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Yo, ya sé que estamos cerrando, quería hacer una observación cuando hablábamos de la propiedad privada y el viraje a una sociedad que esté orientada al acceso en vez de a la propiedad privada, que hablábamos de las propiedades del acceso a cosas que usamos de manera privada. Quizás ahí parece que cuando uno habla con otra persona, como que uno estuviera concediéndole terreno a la propiedad privada. Yo creo que es una confusión, una cosa que cierto bien se use de manera privada y otra cosa es que sea una propiedad privada, porque para ser una propiedad privada tendría que tener valor de cambio. Y en una economía basada en recursos nada tiene valor de cambio, por más que sea algo que usas de manera personal y no compartís. Eso nomás quería agregar. No sé si capaz que estoy confundiendo, pero se me ocurrió cuando ustedes hablaban. Me parece una observación muy acertada. Sí, por ahí más que utilizar la palabra privado, decir que es de uso individual o de uso personal, porque hay cuestiones que lo van a ir limitando. O sea, qué sé yo, mientras hablaban a mí se me ocurría, claro, a mí se me pincha la computadora con todas las cosas personales de investigación de la facultad y de cosas que tengo, y sí, tendrían que ser bienes de uso personal o individual por determinadas circunstancias que tienen que ver con cada individuo, pero sí, reemplazaría el privado por personal o individual. Claro, de una. Así no hay una confusión semántica entre lo que se quiere decir. Sí, tal cual, creo que estamos de acuerdo. no, muy buena observación. Yo quería agregar que esto es completamente mejorable. O sea, los sistemas de producción, más o menos yo lo veo así, serían fórmulas, algoritmos abiertos completamente, donde precisamente si tú tienes algo que mejorar y que proponer, tienes que hacerlo, y precisamente eso mejoraría tal vez el sistema, y así constantemente irlo mejorando. Más o menos como funciona hoy en día en algunos proyectos open source de software. Si tú quieres colaborar, tienes que tener la capacidad técnica para colaborar, y de a poco puedes proponer cambios. Cuando propones un cambio, los tienes que aprobar en algunos,
y esos que los aprueban, pues se integra al sistema y así. Entonces, creo que existirían mecanismos para precisamente eso, para que la gente pueda ver precisamente cómo se está haciendo algún área del sistema de producción y colaborar entre todos para irlo mejorando cada vez más, y que todo sea abierto como se hace. Entonces tiene mucho sentido a lo que va con la forma de gobierno. O sea, el sistema de producción no va alejado a la forma de gobierno. No solamente se lo deja a los expertos a que lo hagan todo, sino que hay gente que actúa, es como una democracia competente, por decirlo así. Pero bueno, eso ya va como para otro punto que es el siguiente. Bueno, si nadie más tiene algo para agregar, cerramos la charla por hoy. La verdad que le agradezco mucho a Ricardo el trabajo que hizo de esta comparativa entre sistemas socioeconómicos. Y bueno, estuvieron participando Darwin, Marcos, Sol y yo, Diego. Y nos despedimos hasta el próximo punto o aspecto de la comparativa, que no sé cuándo lo iremos a hacer.